Hola, bienvenidos a esta nueva lección del curso Aprende a derivar con el profe Ochoa. En esta ocasión te mostraré cómo derivar el producto de dos funciones. Empezamos. Hola, muy bien, continuamos con más ejemplos sobre la regla del producto. En esta ocasión veremos cómo calcular la derivada del producto de dos funciones, pero ahora vemos que uno de los términos tiene una potencia diferente a 1. Recordemos el tutorial pasado en donde vimos la fórmula del producto de dos funciones, es decir, el producto de u por b. Su derivada se calcula de la siguiente manera. La derivada de u por b va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así que uno de estos dos términos va a ser u. Para este ejemplo voy a tomar u igual a 5x más 7 y b igual a 3x más 2 todo al cubo. Al aplicar la fórmula, recordemos que nos queda de la siguiente manera. Colocamos a la u y derivamos a la b. Y en el segundo término colocamos a la b y derivamos a la u. En esta forma ya sustituimos la fórmula del producto, pero dentro de esa fórmula recordemos que nos queda una derivada en el primer término y otra derivada en el segundo término. Aquí podemos observar que en el caso del segundo término aparece una derivada como las que resolvimos en el tutorial pasado, y en el primer término aparece una derivada en donde la potencia de, en este caso, el binomio es diferente a 1. Entonces la diferencia con los ejemplos anteriores va a ser la forma de resolver esa derivada. Vemos que para resolver la derivada de 3x más 2 al cubo vamos a usar la regla de u a la n. La regla de u a la n, recordemos, bajamos la n, ponemos a la u y le restamos 1 a la potencia, pero tenemos que calcular la derivada de u, es decir, la derivada de lo que quede dentro del paréntesis. En este caso sería 3x más 2. Esta expresión de aquí es la aplicación de la fórmula u a la n. Para resolver esta derivada recordemos que como son dos términos tenemos que derivar cada uno de ellos. En este caso nos quedaría la derivada de 3x es 3 y la derivada de 2, como es un número, simplemente vale 0. Por lo tanto, simplificamos esta expresión y aquí nos quedaría multiplicar este 3 por este 3 de acá. Entonces serían 3 por 3 son 9 por 3x más 2 al cuadrado. Ahora resolveremos la derivada del segundo término en donde la potencia es 1. Recordemos que cuando la potencia es 1 simplemente derivamos cada uno de los términos. Es decir, la derivada de 5x vale 5 y la derivada de 7 vale 0. Entonces ya teniendo nuestros dos resultados, sustituimos en la expresión anterior y nos queda de la siguiente manera. Esta es la derivada de b y el 5 es la derivada de la u. Simplemente lo que resta es simplificar. Este 9 lo puedo multiplicar por estos dos términos de acá y este 5 se multiplica por los dos términos del binomio. Al hacer esa operación nos queda de la siguiente manera. 9 por 5x son 45x y 9 por 7 son 63. En el segundo término multiplicamos 5 por 3x y nos quedaría 15x y 5 por 2 son 10. Aquí podríamos seguir simplificando, desarrollando el binomio y después multiplicando por este otro binomio, pero en este caso la dejaremos hasta ese resultado. Dejamos al lector para que pueda simplificar un poco más esta parte. Por lo tanto, este resultado sería la derivada del producto de estas dos funciones. Recordemos que aquí la potencia de este término vale 1 y la potencia de este término vale 3. Veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo, pues tenemos dos trinomios en donde ambos tienen potencias diferentes a 1. Pero la fórmula que vamos a seguir aplicando va a ser la regla del producto, la derivada de u por b. La cual, si recordamos, la derivada de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Hacemos el cambio y para este caso la u va a ser 6x cuadrada más 5x más 7 todo a la 8 y la b va a ser 5x cuadrada menos 3x más 2 al cubo. Recordemos que en el caso del producto el orden no es importante, es decir, ustedes pudieron haberle llamado a esta expresión b y a esta expresión de acá le pudieron haber llamado u. Al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, aplicando la regla del producto, ponemos el valor de la u que multiplica a la derivada de la b más la b que multiplica a la derivada de la u.
en esta nueva expresión, ya al sustituir la derivada del producto, observamos que aparecen dos derivadas. En el primer miembro, una derivada que tiene la característica de que todo el término esté elevado a la potencia 3, es decir, una potencia diferente a 1. Lo mismo para el caso de la derivada del segundo miembro. Entonces, en ambos casos vamos a utilizar la fórmula de u a la n. Recordemos que la fórmula de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u, donde u es lo que está entre el paréntesis, ¿verdad? Entonces, en este caso, la derivada de esta función es 3 por 5x cuadrada menos 3x más 2. Y recuerden que aquí le restamos 1 al exponente. Como acá teníamos 3, si le restamos 1, nos quedarían 2. Pero la vamos a multiplicar por la derivada de u. Recordemos que es lo que está entre el paréntesis. Y observamos que aquí nos queda otra nueva derivada en donde la potencia es 1. Quiere decir que voy a calcular la derivada de cada uno de los términos que aparecen en esta función. Por lo que nos quedaría lo siguiente. La derivada de 5x cuadrada es 10x. La derivada de menos 3x es 3. Y la derivada de 2 es 0. En esta nueva expresión ya no aparece ninguna derivada. Simplemente lo que podemos hacer es reducir o simplificar la expresión. En esta nueva expresión vemos que ya no aparece ninguna derivada. El siguiente paso es multiplicar o simplificar las expresiones que tengamos que hacer. Por ejemplo, en este caso, este 3 va a multiplicar a los dos términos de este binomio. A los términos de aquí no los podemos multiplicar porque están elevados a la potencia 2. Si quisiéramos hacer la multiplicación, tendríamos que desarrollar este trinomio al cuadrado. Pero este 3 sí puede multiplicar a este binomio porque está elevado a la potencia 1. Y nos queda de la siguiente manera. 3 por 10x son 30x. Y 3 por menos 3 son menos 9. Entonces el resultado de esta derivada nos queda esta expresión de aquí. Ahora resolvamos la siguiente derivada, es la derivada de u. Aquí la potencia n vale 8 y la u es lo que está entre el paréntesis. Entonces al aplicar la formulita, recordemos que este 8 baja y a esta nueva expresión le restamos 1 al exponente. Como aquí teníamos 8 y le restamos 1, por eso aquí nos quedan 7. También tendremos que multiplicarlo por la derivada de u, que recordando u es lo que está entre el paréntesis. En esta nueva expresión observen que queda una nueva derivada que la resolvemos de una manera sencilla, ¿verdad? De la forma x a la n y de la forma de la derivada de una constante. Al hacer la derivada nos queda lo siguiente. Derivada de 6x cuadrada son 12x, derivada de 5x es 5 y la derivada de 7 es 0. Ahora simplificamos esta nueva expresión y este 8 multiplica a los dos términos del binomio, por lo que nos queda de la siguiente manera. 8 por 12, x son 96x y 8 por 5 son 40. Entonces estos dos resultados que obtuvimos aquí los vamos a sustituir en nuestra expresión de la derivada y nos queda de la siguiente manera. Estos dos términos que estoy señalando son el resultado de esta derivada y estos dos términos que aparecen al final son el resultado de esta derivada. Como podemos observar, tenemos varios términos aquí que si lo quisiéramos simplificar, tendríamos que desarrollar este trinomio a la 8 y este trinomio al cuadrado o hacer la multiplicación para poder simplificar toda esta expresión. Entonces por el momento nosotros lo dejaremos así y nos queda que la derivada de este producto da como resultado toda esta expresión que obtuvimos. Finalmente haremos otro ejemplo en donde podemos observar que ya la potencia sigue siendo diferente de 1 en ambos casos, pero aquí tenemos un número negativo. El hecho de que sea número negativo no va a cambiar nada en el proceso, nada más que debemos de considerar las reglas para los números negativos, que vamos a observar en un momento. Entonces recordamos la formulita de nuevo. La derivada de u por b va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Al hacer el cambio de variable nos queda de la siguiente manera. La u es 6x al cuadrado más 5x más 7 a la menos 8 y 5x cuadrada menos 3x más 2 va a ser a quien le vamos a llamar b. Al sustituir la fórmula nos queda que ponemos el valor de la u por la derivada de b más b por la derivada de u, donde podemos observar que quedan dos nuevas derivadas con potencias diferentes a 1. Por lo tanto, cuando las potencias sean diferentes a 1, esas derivadas las vamos a resolver con la fórmula de u a la n, como en el ejemplo que estamos haciendo acá a la izquierda. La derivada de 5x al cuadrado menos 3x más 2 al cubo va a ser 3 por lo que vale u. Y recuerden que le restamos 1 al exponente. Si aquí el exponente es 3
y le restamos 1, nos quedarían 2. Y multiplicarlo por la derivada de u, que esta nueva derivada se resuelve de la forma x a la n. Derivada de 5x cuadrada es 10x, derivada de menos 3x es menos 3 y derivada de 2 es 0. Observamos que ya no tengo ninguna derivada en este caso. Ahora lo que sigue es hacer la simplificación, en donde este 3 puede multiplicar a los dos términos de este binomio, quedando de la siguiente manera: 3 por 10x, 30x, y 3 por menos 3 son menos 9. Y este es el resultado de esta derivada de la forma u a la n. Ahora derivaremos la u, la derivada de esta función. Recordemos que este menos 8 lo bajamos a multiplicar a la u y le restamos 1 al exponente. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque recuerden que cuando los números son negativos y le restamos otro número negativo, lo que hacemos es sumarlos, pero el resultado es negativo. Es decir, tengo menos 8 y le resto 1, el resultado van a ser menos 9. Lo multiplicamos por la derivada de lo que está entre el paréntesis, que en este caso ya nos quedaría de la forma x a la n y de la derivada de una constante. Por lo tanto, nos quedaría que la derivada de 6x cuadrada son 12x, la derivada de 5x son 5 y la derivada de 7 es 0. Ahora ya no queda ninguna derivada, simplemente hacemos la multiplicación de este menos 8 por los dos términos del binomio. Nos queda que menos 8 por 12x son menos 96, menos 8 por 5 son menos 40. Estos dos nuevos resultados los colocamos en la derivada del producto y este sería el resultado final. Por lo tanto, la derivada tiene como resultado esta expresión. Recuerden que podemos seguir simplificando, pero para cuestiones de ejemplo ahorita lo dejaremos hasta ese punto.